¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Muchas gracias por pasarte, que sé que estás muy liada últimamente. Hola Marina, es un placer estar contigo. Oye, placer el nuestro por tenerte aquí, además de para hablar de un tema tan importante como es Gaza, que afortunadamente es verdad que no hemos dejado de hablar, pero también por motivos terribles, que es que Israel parece ser que hace oídos sordos, no para ese genocidio, y ahora está atacando también, y de hecho, como decíamos, ha vuelto a atacar a Irán. ¿Qué pasa por la cabeza de Netanyahu? ¿Por qué crees tú que ataca ahora a Irán? Leí un tuit tuyo que decías que gracias a ese ataque llevamos 2 días sin hablar de Gaza, ¿no? Y de los palestinos. ¿Puede ir por ahí? ¿Puede ir porque a Netanyahu le interesa también la escalada bélica? ¿O por dónde crees tú que va la cosa? Como mínimo a Netanyahu le interesa el relato de escalada, porque ese relato de una posible escalada desvía el foco de atención sobre la masacre en Gaza y además le garantiza el apoyo de sus aliados occidentales con Estados Unidos a la cabeza, porque en el momento en el que se presenta o se reduce todo a una cuestión entre Israel e Irán y se subraya esa amenaza de Irán, lo que ocurre en Gaza queda diluido. De hecho, es como si el pueblo palestino fuera extraído de la ecuación. Se le ignora, es como si se le borrara, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy presente una y otra vez que no podemos desviar la mirada de lo que está pasando en Gaza. Después del ataque iraní contra Israel, en el que no hubo víctimas mortales y que fue una respuesta a ese ataque israelí a la embajada iraní en Damasco, en el que murieron 13 personas, en los días siguientes al ataque iraní solo se hablaba de la amenaza iraní y se ha ignorado que ha habido nuevas matanzas en Gaza. Además, en esas matanzas han muerto muchísimos niños y es algo que ha aparecido y que nos han brindado con fotografías las principales agencias de noticias del mundo. Reuters, AP, Getty, y sin embargo no lo hemos visto en portadas de casi ningún medio de comunicación occidental. Por lo tanto, no nos olvidemos de que en Gaza sigue esa masacre, hay un desplazamiento forzado de 1.700.000 personas, hay un riesgo de hambruna, como siguen insistiendo las agencias de Naciones Unidas, y reducir todo a ese pulso entre Israel e Irán es faltar a la verdad. De hecho, la llave para una desescalada en la región es clara. Con un alto el fuego inmediato en Gaza, habría una desescalada en la región. Pero contestando a tu segunda pregunta, Israel prefiere una escalada porque en un escenario de guerra perpetua, y esto en realidad nos lo demuestra la historia israelí durante décadas, en un escenario de guerra perpetua, Israel puede seguir con su impunidad y con su política de hechos consumados. Con la extensión de la ocupación, puede afianzar esa ocupación ilegal e incluso anexionarse territorios palestinos. Ese es el objetivo de Netanyahu. Porque además Netanyahu aquí, claro, le vemos que hace lo que le da la gana porque nadie le está parando los pies. Pero es verdad que Netanyahu está muy débil políticamente hablando. Y sin la guerra probablemente, o sea, sin la guerra, sin estos ataques a Irán, por ejemplo, etcétera, no sería absolutamente nada. Netanyahu ya era muy impopular antes de los ataques de Hamas. Había habido grandes manifestaciones porque había intentado secuestrar el Poder Judicial, porque tiene casos de corrupción. Entonces, aquí no solo está buscando qué le conviene al Estado israelí, sino que además, y sobre todo, también está buscando su propia supervivencia. En el momento en el que haya una desescalada, si hubiera negociaciones, diálogo y vías para la paz y búsqueda de vías para la paz, Netanyahu caería, porque ya estaba en una situación y en la cuerda floja antes del 7 de octubre, efectivamente. Oye, ¿y el papel de Estados Unidos cuál es? Porque la semana pasada todos los medios abrían con que Biden se ponía firme contra Netanyahu y decía que había cometido un error con la masacre en Gaza, pero hoy estamos viendo que Estados Unidos veta la admisión de Palestina en la ONU. ¿A qué juega también Estados Unidos aquí? En realidad juega a lo que lleva muchísimos años jugando. Yo recuerdo que la primera vez que estuve en los territorios palestinos fue, creo que en 1998, y ya por aquel entonces Estados Unidos hablaba de la solución de los dos estados y afirmaba que la defendía. Sin embargo, actuaba en sentido contrario, una y otra vez, vetando resoluciones de Naciones Unidas, una y otra vez, comprando tiempo para que Israel pudiera continuar con su política de hechos consumados. Desde la primera vez que yo he estado en Palestina hasta ahora, suelo ir cada año como mínimo una vez, he visto cómo se ha ido extendiendo esa ocupación ilegal. Es decir, la ocupación no es algo que ocurrió en el pasado y se ha mantenido y está. No, no, sigue extendiéndose, se sigue anexionando territorio. De hecho, se ha duplicado, más que duplicado,
el número de colonos israelíes en los territorios ocupados palestinos en Cisjordania y en Jerusalén Este. Y todo esto no habría sido posible sin el apoyo de Estados Unidos firme siempre a Israel, hasta el punto de que hemos visto cómo nuevamente anoche Estados Unidos vetaba esa resolución para el reconocimiento del Estado palestino en Naciones Unidas. Claro. Por lo tanto, una cosa es lo que dice, el bla, 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 y otra cosa es lo que hace, que va en sentido contrario a lo que dice. En líneas generales, en la política internacional y en la geopolítica hay que saber y no tener la ingenuidad de creer que lo que dicen los mandatarios es lo que creen y lo que van a hacer, ¿no? Hay que fijarse en las acciones, en los hechos y no solo en lo que dicen. Esa solución de los dos estados, que también se lo hemos escuchado mucho a Pedro Sánchez recientemente, que es verdad que ha llevado un poco las conversaciones internacionales en torno a este tema, sobre todo entre los otros países de la Unión Europea, ¿es una solución real o es una solución factible? Porque ¿quién va a decir qué parte, o qué territorio es para Palestina o para el Estado palestino? Es que lo que sería hoy, cuando se habla de Estado palestino, se está hablando solamente del 22% del territorio de la Palestina histórica. Claro. Porque se está hablando de las fronteras de antes de 1967, pero entre 1948 y 1967 Israel se anexionó más territorio del que la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas le había adjudicado en 1947. Entonces, estamos hablando solo de ese 22% de territorio, pero es que además ese 22% a día de hoy no es viable que se convierta en un Estado palestino. ¿Por qué? Vuelvo a lo de antes, porque está ocupado buena parte de ello por Israel, por asentamientos ilegales de colonos israelíes. Cisjordania es como un queso gruyère. O sea, imaginaros un territorio con un circulito aquí, otro allá, y todos esos circulitos, que son aldeas o ciudades palestinas, están desunidos. Es decir, en medio de ellos hay checkpoints israelíes, carreteras de uso exclusivo israelí, hay gente que no puede ir a visitar a sus familiares que están en el otro pueblo, ¿no? Entonces, no hay una continuidad territorial a día de hoy que posibilite un Estado palestino. Cuando los mandatarios internacionales hablan de la solución de los dos estados, que, ojo, insisto que hasta todas las administraciones estadounidenses de los últimos 25 años han hablado de ello, no es ninguna valentía. El problema es que actúan en sentido contrario. Cuando hablan de ello, tienen que exigir el fin de la ocupación ilegal, el desmantelamiento de todas las colonias israelíes en los territorios ocupados y, por supuesto, el fin del régimen de apartheid que Israel aplica contra la población palestina, que es algo absolutamente terrible, que tiene un grado de deshumanización brutal. Hoy publico una entrevista a un abogado palestino que vive en La Haya, ¿no? Y que ha estado que está personado en varias denuncias en varios países contra el envío de armas a Israel, y me decía, es que la gente no se da cuenta en Occidente de la distopía que vivimos en Palestina. Claro. Y yo creo que es una descripción muy exacta, ¿no? Es un contexto absolutamente distópico. Y bueno, esto es lo que hay con el aplauso, el apoyo, el silencio o la indiferencia de buena parte de la comunidad internacional occidental. Sí, eso te iba a decir, que creo que tú como periodista internacional que has analizado ya un montón de conflictos de todo tipo, ¿crees que se han pasado ciertas líneas rojas en el caso de Israel y del genocidio a Palestina? Porque hemos visto, por ejemplo, periodistas internacionales pues que han sido asesinados por Israel y por los bombardeos de Israel. Hemos visto también gente que iba a realizar labores humanitarias también asesinada, periodistas a los que no les están dejando ejercer su trabajo. ¿Qué precedente puede sentar que no se le sancione a Israel por estas cosas? Estas son dinámicas que llevan ocurriendo años. No es la primera vez que occidentales son asesinados por Israel y esto queda impune. Shirin Abu Akleh, que además de ser una gran periodista palestina con pasaporte también estadounidense, fue asesinada por Israel hace año y medio en Cisjordania. Hubo pruebas que mostraron que Israel era el autor y que ahí no había nada que justificara ese asesinato, ¿no? Incluso la CNN hizo una investigación muy interesante al respecto, pero a día de hoy nadie ha sido juzgado, ¿no? Shirin, además, era una gran amiga, una gran compañera. Esto lo hemos ido viendo una y otra vez. El doble rasero con respecto al derecho internacional siempre ha estado ahí. Y la impunidad de Israel lleva siendo ejercida desde hace muchos años. Pero es verdad lo que dices. Ahora estamos en un momento en el que estamos viendo, se ha roto, por decirlo de alguna manera, el Matrix, ¿no? En Occidente de la narrativa.
Y hay mucha gente que por primera vez se está dando cuenta de esta realidad y está absolutamente aterrada y entiende además que esto nos puede afectar a todos nosotros. Hoy son los palestinos, mañana podemos ser nosotros, porque esas líneas rojas establecidas por el derecho internacional se están diluyendo por completo como nunca. Yo tengo contactos y estoy en circuitos de derecho internacional y de derechos humanos, en contextos de Naciones Unidas en Nueva York, en Ginebra, y hay una enorme preocupación por el futuro de Naciones Unidas y por el futuro de ese andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial, con herramientas para preservar la paz y para intentar evitar que otra guerra mundial no ocurriera nunca. Por eso se redactó la Carta Universal de Derechos Humanos, por eso se reforzó y se construyó y se elaboró la arquitectura del derecho internacional. Todo eso está diluyéndose a marchas forzadas y hay una enorme preocupación a nivel internacional al respecto porque esto está cambiando el orden internacional. Por eso es tan importante la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia, porque por primera vez el máximo tribunal internacional del planeta ha admitido a trámite una denuncia por genocidio contra el gran aliado de Estados Unidos y contra un gran aliado de Occidente y que de alguna manera incluso Occidente siempre lo presenta como parte de Occidente, que es Israel, ¿no? Entonces, en este momento de pánico, de enorme riesgo, de enorme impunidad, donde ya se abraza el sálvese quien pueda sin líneas rojas, tenemos que, para mantener la esperanza, pero es verdad que en los momentos de crisis tan profunda como este, son momentos también en los que hay que mirar que se puede dar la vuelta a esta situación, que precisamente por la gravedad de la misma es el momento de lanzar una SOS y de entender la urgencia para reforzar los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y del derecho internacional y también para reforzar, incluso reformar Naciones Unidas. Hay grandes conversaciones al respecto. El propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo ha dicho. El diseño de Naciones Unidas ocurrió hace 80 años, está obsoleto, hay un nuevo orden internacional. ¿Y qué es esto de que una y otra vez Estados Unidos vete absolutamente todo lo relacionado con Palestina e Israel? Ojo, estando en minoría, la mayor parte de los países del planeta reconocen el Estado palestino en Naciones Unidas o han votado por el derecho a la autodeterminación del Estado palestino, ¿no? Por lo tanto, una y otra vez vemos cómo hay una minoría, sin embargo, es la minoría que tiene la fuerza. Y ¿qué mensaje también nos deja a todas nosotras y a nuestros hijos e hijas, ¿no? O sea, al final el más fuerte, aunque esté en minoría y no tenga razón, gana. Bueno, yo creo que en el siglo XXI merecemos algo mejor. Total, y te quería preguntar también por Israel. Hemos visto muchos vídeos de la población israelí haciendo bromas o haciendo coñas sobre ese genocidio palestino, ¿no? O tomándoselo a broma e incluso insultando, ¿no? En esos terribles vídeos que hemos visto. ¿Por qué? ¿Cuál es el relato que se le cuenta a la población israelí sobre lo que está ocurriendo en Gaza y sobre lo que lleva años ocurriendo? Bueno, es un relato de racismo y deshumanización de los otros, de la otredad, de la población palestina. Y esto no lo digo yo, lo dice mucha gente israelí que forman parte de la minoría de la sociedad israelí, porque en estos momentos hay que tener en cuenta que incluso en el Parlamento israelí solo hay 3 o 4 diputados que realmente representan la defensa de la paz y del fin de la ocupación ilegal y como subrayan organizaciones israelíes pacifistas, ¿no? Sí. Es una auténtica minoría, pero, por ejemplo, Nurit Peled, que a mí me parece una voz muy acreditada y muy interesante, ¿no? Con un nivel de profundidad y de pensamiento muy interesante. Nurit Peled es judía israelí, es una académica que además su hija murió en un atentado de Hamás en 1997, tiene toda la legitimidad para hablar. Ella evidentemente está en contra de la ocupación ilegal y de las violaciones sistemáticas de las resoluciones de Naciones Unidas por parte de Israel y ha escrito varios libros y estudiado profundamente la educación en Israel. Y ella cuenta que la gente en Israel, desde los 3 años, es inoculada con un discurso absolutamente racista contra los palestinos y educada en el trauma perpetuo. Es decir, en el miedo perpetuo. Consideran que la población palestina es bárbara, está deshumanizada y considera que los palestinos quieren matarlos, ¿no? Y sin embargo se ignora por completo cuál es el origen de todo. Una ocupación ilegal, una opresión sistemática contra la población palestina. Cuando ocurrieron los atentados de Hamás el 7 de octubre, Nurit Peled, en el WhatsApp interno de profesores de la Universidad de Jerusalén, en la que da clases, hizo la siguiente reflexión. Claro, citando a Sartre, claro, cuando la bota de hierro del opresor lleva décadas aplastando al oprimido y una mañana tiene la posibilidad de abrir un ojito, ¿qué mirada esperas ver?
Y añadió Nuri Peled, hemos visto esta mirada, ¿no? Bueno, pues Nuri Peled fue suspendida por el rector de la universidad temporalmente porque alguien se chivó de que ya había puesto este mensaje, ¿no? Que era, bueno, una reflexión y un análisis muy legítimo. Hay, por lo tanto, una atmósfera macartista en la que no se admite la crítica, en la que no se admite la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional y en la que la deshumanización es lo que rige. Por eso, para que haya paz, hay que desactivar y desmantelar ese lavado de cerebro que hay en grandes bolsas de la población, ¿no? En el Estado israelí en estos momentos. Bueno, y recordaba ahora cuando decías lo de la profesora que incluso aquí en España ha pasado cuando Ione Belarra o otras personas, otros políticos alzaron la voz, la embajada de Israel rápidamente dijo que eran amigos terroristas de Hamás. Me parece una locura. Bueno, es un sistema, los que hemos trabajado allí o vivido allí, sabemos que es una estrategia que llevan usando muchos años contra todas las voces defensoras de los derechos humanos y del derecho internacional, ¿no? Lo que pasa es que ahora se está viendo las costuras de estas dinámicas, ¿no? Ya no funcionan tanto. Aún así, en países como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania principalmente, estamos viendo una persecución a defensores de los derechos humanos, de los derechos de la población palestina, una persecución en la que además hay una tergiversación en la que cualquier crítica a Israel está echada de antisemitismo, lo cual es muy grave porque daña la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional, daña la defensa de los derechos de la población palestina, pero también daña a la comunidad judía, porque el antisemitismo es algo muy serio que existe, claro. Y tergiversar y usar el antisemitismo como arma arrojadiza contra voces que no son antisemitas y que lo único que están haciendo es defender los derechos humanos, hace mucho daño a la lucha contra el antisemitismo real. Oye, ya para terminar quería comentar que hoy arrancaba la flotilla de la libertad en la que pues varios políticos, entre ellos Ada Colau, pero también hay otras políticas conocidas, van a ir hacia Gaza para llevar, pues para cumplir una función humanitaria. Es un paso más que políticos y políticas de primer nivel, de primera línea o gente conocida vaya hasta allí. ¿Es un paso más en la defensa del pueblo palestino? Es muy importante, es un gesto importantísimo porque es escenificar la intención de romper un cerco y un bloqueo absolutamente ilegal e incluso criminal, y esto lo están diciendo máximos expertos de derecho internacional, ¿no? Y por lo tanto, a nivel de escenificación y simbólico, ya de por sí es importante, más allá de que puedan llegar o no a la costa de Gaza, que será muy difícil, porque tenemos los precedentes de otras flotillas que fueron abordadas por el ejército israelí, obligadas a darse la vuelta e incluso en 2010 hubo ataques contra algunas de las personas que iban a bordo de la flotilla y hubo varios muertos, entre ellos un periodista y otras 10 personas más, creo recordar. Aquello quedó impune también, ¿no? Por lo tanto, sabemos y hemos visto en esta masacre continuada con señales de genocidio desde el 7 de octubre hasta hoy que Israel no tiene líneas rojas. Y además, el portavoz de Estados Unidos del Pentágono en la Casa Blanca, John Kirby, lo ha dicho varias veces, ¿no? No hay líneas rojas para Israel, cuando le han preguntado, lo cual es, mira, otra cosa distópica, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que va a bordo es muy consciente del peligro que corre, van a ser, por lo tanto, muy responsables para intentar evitar cualquier riesgo absolutamente innecesario, pero al mismo tiempo es un gesto y una acción muy necesaria para dejar claro cómo Israel está bloqueando de forma ilegal un territorio ocupado ilegalmente en el que lleva a cabo una masacre continuada, impidiendo la entrada de ayuda suficiente una y otra vez. Este también es el gesto de la flotilla, ¿no? Llevar toneladas de ayuda e intentar hacérselas llegar a la población palestina. Por lo tanto, estaremos muy pendientes de esta acción. Oye, Olga, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por dejarnos un rato y muchas gracias por tu labor también, especialmente en este tema que está siendo ese genocidio en Gaza. Muchas gracias. A ti, Marina, por este espacio. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Chao.